Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de geometría. Te saluda tu profesora Gabriela y el día de hoy aprenderemos sobre los cuadriláteros. Comencemos por la definición. Un cuadrilátero es la figura geométrica formada por un conjunto de puntos correspondientes a 4 lados. Los elementos de este cuadrilátero serán los lados, como puedes observar, AB, BC, CD y AD. También tenemos a los vértices A, B, C y D. También encontramos ángulos internos y externos. Según la imagen, ahí tenemos a los ángulos internos y externos. Según la imagen, tenemos a X. También por elementos tenemos a las diagonales, que en este caso serán AC y BD. Y también debemos recordar de que los cuadriláteros cumplen la propiedad de que la suma de sus ángulos internos debe ser igual a 360 grados. Continuemos aprendiendo con la clasificación. Clasificación según sus ángulos. Un cuadrilátero puede ser convexo y no convexo. En el caso del cuadrilátero convexo, es aquel cuadrilátero que posee sus 4 ángulos internos convexos, el cual tiene esta forma. En el caso del cuadrilátero no convexo, es aquel que va a tener un ángulo interno no convexo. Y su forma es la siguiente. En este caso, el ángulo interno no convexo será beta. Estas son las clasificaciones que usted no debe de olvidar. Continuamos con su clasificación con el paralelismo. El primero, paralelogramo. Aquí tenemos un paralelogramo con vértices A, B, C y D. Como verás, sus lados opuestos son paralelos entre sí. Además, sus diagonales se intersectarán en el punto medio, dividiendo a cada una de ellas en su mitad. Puedes apreciar que los ángulos opuestos son iguales. No olvidarse que los ángulos opuestos en un paralelogramo son iguales. Concluimos que posee lados opuestos iguales, ángulos opuestos iguales. Las diagonales se cortan en su punto medio, lados opuestos paralelos. Además, tienes que saber que los paralelogramos se clasifican en romboide, rectángulo, cuadrado y rombo. Ahora veamos la clasificación de los paralelogramos. El primero es el romboide. Es el paralelogramo propiamente dicho. Lados consecutivos de distinta medida. Segundo, rectángulo. Es aquel paralelogramo que posee 4 ángulos rectos. Lados opuestos iguales. Además, puedes observar que las diagonales se intersecan en su punto medio. Continuamos con cuadrado. Es aquel rectángulo que posee sus 4 lados iguales. Además, tiene 4 ángulos iguales. Y el ángulo que forman la intersección de las diagonales es de 90 grados. Continuamos con rombo. Es aquel paralelogramo que posee sus 4 lados iguales, pero sus ángulos consecutivos no son iguales. Como puedes ver, existe una clara diferencia entre el rombo y el cuadrado, ya que en el cuadrado sus ángulos son consecutivos e iguales, en cambio en el rombo son consecutivos y diferentes. Por lo demás, sus diagonales se intersecan en un punto y forman el ángulo de 90 grados. Continuemos aprendiendo con los trapecios. Los trapecios son los cuadriláteros que poseen 2 lados paralelos, a los cuales se les denomina base. La diversidad de trapecios cumplen con las siguientes propiedades. La primera propiedad nos dice que la mediana del trapecio, es decir, el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos, tiene por longitud la semisuma de las bases. En la imagen, la base mayor mide X, la base menor Y. La medida de la mediana será X más Y entre 2. La siguiente propiedad. El segmento que une los puntos medios de las diagonales tiene por longitud la semidiferencia de las bases. En la imagen tenemos a la base mayor X, a la base menor Y, y el valor del segmento que une los puntos medios de las diagonales será X menos Y entre 2. Los trapecios se clasifican en trapecio isósceles, es aquel
trapecio cuyos lados no paralelos son congruentes, es decir, lados no paralelos iguales, razón por la que sus ángulos respectivos tendrán medidas iguales. El siguiente es el trapecio rectángulo. Es aquel trapecio en el cual uno de sus lados paralelos es perpendicular a las bases. Tenemos el trapecio escaleno. Es aquel trapecio en el cual los lados no paralelos no son congruentes. Bien chicos, no se olviden estas pequeñas definiciones. Y bien, ahora pasamos a nuestro primer problema. Nos dice que ABCD es un paralelogramo y nos pide calcular EF. Para resolver este problema aplicaremos las propiedades. Nos enfocamos en el vértice C. Según la imagen te indica que es una bisectriz. Entonces tú recuerda, por definición de paralelogramos, los ángulos opuestos deben ser iguales. Es decir, en A la medida es 4θ. Quiere decir que en el vértice C también debe de medir 4θ. Pero como es bisectriz, medirá 2θ y 2θ. Ahora nos concentramos aquí, en el ángulo E. Recuerda que son ángulos opuestos paralelos. Si arriba medía 2θ, aquí también debe de medir 2θ. Y ahora fíjate que formamos aquí un triángulo isósceles. Si sus dos ángulos son iguales, también los lados deben ser iguales. Recuerda que los lados opuestos en un paralelogramo deben medir igual. En este caso, la medida de A a B es 6. Significa que la medida de C a D también debe ser 6. Y como formamos un triángulo isósceles, la medida de ED también debe ser 6. Ahora nos enfocamos en este sector. Observa, tengo un ángulo θ en el interior y la medida de 2θ en el exterior. Por ángulo externo en el tema de triángulos, ¿qué medida debe tener este ángulo? Su medida será θ, para que al sumarse θ más θ cumpla 2θ. Y observa, se formó otro triángulo isósceles. Observamos que BC tiene un valor de 8. Por lo tanto, el segmento AD también debe de medir 8. Pero, como ya tenemos 6, la distancia entre AE debe de ser 2. Ahora bien, recordamos que el triángulo que formamos era isósceles. Y si AE mide 2, significa que EF también debe de medir 2. Y es lo que solicita el problema. Por lo tanto, EF igual a 2. Hemos desarrollado este problema aplicando solamente definiciones. Continuamos aprendiendo con el siguiente problema. Nos pide calcular AD si AB es paralelo a CD. Al ampliar la figura, podemos trazar un segmento auxiliar desde B hasta un punto E. La condición es que B tenga la misma medida que CD. Si CD medía 6, también la medida de BE será 6. Realizamos esto para que esta figura sea un paralelogramo. Y como puedes notar, la medida de BC es 4. Por lo tanto, el segmento ED también tendrá por medida 4. Ahora recordamos la propiedad. En un paralelogramo los lados opuestos son iguales y los ángulos opuestos también son iguales. Entonces, si en C tenemos 2α, significa que en E también tendremos 2α. Ahora nos concentramos en el triángulo. Tenemos como ángulo interno alfa y externo 2α. ¿Qué medida debe tomar este ángulo para que cumpla la condición? Alfa. ¿Para qué? Para que al sumarse con alfa nos resulte 2α, propiedad de los triángulos. Y puedes notar que ya tenemos un triángulo isósceles. Si BE mide 6, significa que la distancia entre AE también será 6. Volvemos al enunciado y nos pide calcular AD. Y esa medida la vamos a obtener de sumar los segmentos AE con ED. Y al sumar 6 más 4, damos por respuesta que AD mide 10. Como puedes ver,
Hemos resuelto este problema solamente aplicando las definiciones. Continuamos aprendiendo con el siguiente problema. Nos dice, calcule θ si ABCD es un trapecio isósceles. Ampliamos la figura. Si nos dice que es un trapecio isósceles, significa que los lados no paralelos deben ser iguales. Ahora nos enfocamos en el vértice C. Si su medida es θ, significa que en R también la medida será θ, recordando que las bases son paralelas. Ahora nos concentramos en este triángulo. Por propiedad de los triángulos, el ángulo externo será igual a la suma de los dos ángulos internos. En este caso, 2θ más θ, 3θ. Recuerda que el trapecio es un trapecio isósceles. Nos quiere decir que si ahí la medida era 3θ, significa que aquí también la medida será 3θ. Ahora nos enfocamos en el triángulo grande. Podemos notar que es un triángulo rectángulo y sus ángulos son 3θ, θ y 90 grados. Por propiedad de los triángulos, la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Entonces, 3θ más 90 grados más θ debe ser igual a 180 grados. 4θ debe ser igual a 180 grados menos 90 grados. 4θ debe ser igual a 90 grados. Y obtenemos que la medida de θ es 22,5 grados. Y con definiciones logramos resolver este problema. Continuamos con el siguiente problema. Nos dice, en un trapecio rectángulo las bases miden 4 y 10 centímetros respectivamente. Si un lado no paralelo determina un ángulo de 60 grados con la base mayor, ¿cuánto es el perímetro del trapecio? Si el problema nos menciona que el trapecio es rectángulo, la figura será la siguiente. Sus bases miden 4 y 10 respectivamente. Si el lado no paralelo determina un ángulo de 60 grados, ahí debe estar ubicado 60 grados. Con estos datos nos pide determinar el perímetro del trapecio. Como primer paso vamos a trazar una altura, con la finalidad de formar un rectángulo. Si en la parte superior medía 4, aquí debajo también debe de medir 4. Ahora nos enfocamos en el triángulo rectángulo, ya tenemos las medidas de 90 y 60 grados, completamos entonces con 30 grados. Y aquí debemos recordar el triángulo notable de 60 y 30 grados, cuya relación entre sus lados son K, 2K, K raíz de 3. Volvamos a la imagen. Recuerda que la medida en la parte inferior debe ser 10, pero ya tenemos 4. Por lo tanto, como lado del triángulo su medida debe ser 6. Como puedes observar, a 30 se le opone 6. Y nos guiamos de las relaciones entre las medidas de los lados de un triángulo notable. Si a 30 se le opone 6, a 90 se le debe oponer el doble, en este caso 12. Y de acuerdo al triángulo que tenemos en la parte superior, a 60 grados se le debe de oponer K raíz de 3, que según nuestra imagen debe ser 6 raíz de 3. Además, la figura es un rectángulo, y si la medida era 6 raíz de 3, en el otro lado también debe de medir 6 raíz de 3. Y si nos pide el perímetro, el valor del perímetro será 6 raíz de 3 más 4 más 12 más 10, es decir, la suma de los lados de la figura. Damos por respuesta que el perímetro es igual a 26 más 6 raíz de 3 centímetros. Nuestra alternativa es la C, y el problema está terminado. En este problema nos pide calcular la medida de alfa, si ABCD es un romboide. Recordemos que un romboide es un paralelogramo propiamente dicho, lo cual nos da a entender que los ángulos opuestos son iguales. Según la imagen, si en el vértice C el ángulo es alfa más 20 grados, significa que en el vértice A también la medida será de alfa más 20 grados. Y mira lo que se está formando, un triángulo rectángulo.
Y si ya tenemos 90 grados en el ángulo recto, cumple que alfa más 20 grados más alfa deben sumar 90 grados. Desarrollamos 2 alfa debe ser igual a 70 grados y obtenemos la medida de alfa, 35 grados. Nuestra alternativa es la D. Con ayuda de las definiciones logramos resolver este problema. Sigamos aprendiendo con otro problema aplicativo. Nos pide calcular ED en la figura mostrada si ABCD es un romboide. Nos enfocamos en el vértice E. Recuerda que los ángulos son paralelos e iguales. Significa que aquí también debe de medir beta. Ahora nos concentramos en esta figura y estamos formando un triángulo isósceles. Si la medida de AB era 14, significa que la medida de AE también será 14. Ahora observamos que la distancia de B a C es 22. Significa que la distancia de A hasta D también debe medir 22. Para ello, obtendremos la medida de la siguiente forma. 14 más X debe ser igual a 22. De ahí obtenemos que el valor de X será 8. Y X representa a la distancia que solicita el problema. Calcular ED y damos por respuesta 8. En el siguiente problema nos pide calcular el valor de X. Además, sabemos que ABCD es un rectángulo. Ampliamos la figura y nos recordamos de la definición de un rectángulo. Lo importante es que las diagonales se cortan en un punto medio y las medidas se dividen en segmentos iguales. Es decir, del punto medio al vértice son iguales. Aplicamos. Tenemos desde el punto de intersección AC un símbolo y desde el punto de intersección AB el mismo símbolo. Significa que si ahí la medida era X, en B también la medida será X. Como puedes ver, tenemos un triángulo isósceles. Ahora utilizaremos la propiedad de los triángulos. Como verás, como ángulo externo tenemos a 78 y como ángulos internos a X y a X. Cumple que la suma de los dos ángulos internos debe ser igual al ángulo externo. Tenemos entonces que X más X es igual a 78 grados, 2X debe ser igual a 78 grados, la medida de X será 39 grados. Nuestra alternativa es la A. Dimos solución a este problema con la definición de rectángulos. Veamos el siguiente problema aplicativo. Nos pide calcular X si ABCD es un trapecio isósceles. Recuerda que si es un trapecio isósceles significa que los lados no paralelos AB y CD deben ser iguales. Y si en el vértice A la medida era X, significa que en el vértice D también la medida será X. También debes recordar que las bases son paralelas, es decir, AD y BC en un trapecio son paralelos. Por lo tanto, 5X y X son ángulos suplementarios. Recordemos la teoría. La suma de dos ángulos suplementarios es 180 grados. Significa que 5X más X debe ser igual a 180 grados. 6X debe ser igual a 180 grados y nos da la medida de X, 30 grados. Continuamos aprendiendo con el siguiente problema. Nos dice que ABCD es un trapecio. Nos pide calcular PD. Si BC es igual a 9, AP es igual a 8 y AB es igual a 10, donde MN es base media. Ampliamos la imagen, copiamos los datos. Nos dice que BC vale 9, la distancia de AP vale 8. También nos dice que MN es base media y que AB vale 10. Significa que MN, como es base media, dividirá en dos partes iguales, 5 y 5. Nuestro primer paso es trazar una línea auxiliar. La condición es que esta línea debe tener el mismo valor que P a N. El ángulo A en la figura original era 2 θ, razón por la cual haremos lo siguiente, que las medidas serán θ y θ. Si recordamos que son paralelas, vemos que en N la medida del ángulo es θ. Significa que aquí también la medida será θ. Como puedes observar, estamos formando un triángulo isósceles.
Y si AM tenía por medida 5, significa que aquí también la medida será 5. También vemos que la distancia de AP es 8, y como es un paralelogramo, significa que aquí también la distancia será la de 8. De esta manera obtuvimos la medida de la mediana del trapecio. Ahora nos recordamos la propiedad de la mediana. Cumple que esta medida debe ser igual a la semisuma de las bases del trapecio, es decir, AD más BC entre 2. Ahora recuerda que lo que nos pide es la distancia de P hasta D y lo representamos por la letra X por ser nuestra incógnita. Ahora expresamos de la siguiente manera. Sabemos que la mediana toma el valor de 13. Esta medida debe ser igual a la semisuma de 8 más X más 9 entre 2. Recuerda que 8 más X es la base mayor y 9 la base menor. Al desarrollar tenemos 26 igual a 17 más X y el valor de X será 9. Recuerda que 9 es el valor que nos solicita el enunciado. Damos por respuesta que PD es igual a 9 y nuestra alternativa es la E. Recuerda que hemos logrado desarrollar este problema utilizando las definiciones de trapecio y la propiedad de la mediana. Este problema que vamos a ver a continuación es un problema de examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el cual nos habla de un trapecio ABCD, donde AD es paralelo a BC. Según los datos del problema, la distancia de A hasta D es 13. AB es 7, la medida del ángulo B 140 y la medida del ángulo C 110. Y con estos datos nos pide hallar el segmento BC. Recordamos entonces que al tratar con paralelos, significa que los ángulos deben ser suplementarios, es decir, sumarán 180 grados. Y si el problema nos da las medidas de 110 grados, significa que aquí en el vértice D, su medida será de 70 grados. De igual manera pasará con el ángulo del vértice A. Si el problema nos da por medida en el vértice B 140 grados, al ser suplementario, la medida del vértice A debe ser 40 grados para que al sumar sumen 180 grados. Entonces la figura nos va a quedar de la siguiente forma. Recordamos que la distancia de AD era 13 y mira lo que vamos a hacer. Vamos a trazar en el vértice C una línea auxiliar de C hacia un punto que denominaremos E. Recordamos que la medida del ángulo en el vértice C era 110, pero vamos a dividirlo ahora en dos medidas, en 70 grados y en 40 grados. Como verás, estamos obteniendo un paralelogramo. Si la distancia entre AB era 7, significa que EC también medirá 7. A continuación observamos el triángulo. Como verás, tenemos un triángulo isósceles ya que dos de sus ángulos son iguales. Si EC mide 7, significa que el valor de ED también debe de ser 7. Ten en cuenta que la base mayor medía 13, pero nosotros ya tenemos la medida de 7. Entonces, la medida que faltará para llegar a 13 será 6. Completamos. Además, si ABCE es un paralelogramo, significa que si AE mide 6, BC también debe de medir 6. Y justamente es el segmento que nos solicita el enunciado. Damos por respuesta que BC mide 6 metros, alternativa B. Muy bien, jovencitos, hemos llegado al final de nuestro video. Esperando que hayas podido entender las definiciones y los ejercicios en el tema de hoy, me despido. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.